damos inicio a la representación de la última cena. Adelante. De este modo, Anás se dirigió a Judas. Discípulo de Jesús, ¿qué te conduce al Señorín? Habla y deja el miedo. Judas alzó la frente con orgullo, como si las palabras de Anás le hubieran herido, y dijo con una precipitación que le costaba trabajo decir: ¡Me llamo Judas! ¡Me llamo Judas! No he tenido miedo nunca a nada, ¿no entiendes? A nada. He sabido que se llaman aquí reunidos. Pero no tengo un asunto que les importa mucho. Y le he dicho, vamos allá. Los jueces nos quieren atrapar, pero no creen. Pues bien, yo vengo a decirles, y si me lo hacen también, les traigo a Jesús. Si yo, su amigo, su discípulo, se les extraña, me odio y yo perderlo, así como ustedes. ¿Acaso no soy dueño de tener mis propias ambiciones? ¿Cómo las tienen ustedes? Los sacerdotes se miraron los unos a los otros, y se oyeron unas voces que decían en voz baja. Es infeliz de no estar loco. Judas oyó esta calificación y con acento irritado exclamó: ¡No estoy loco! ¡No cuerdo! ¡Tan cuerdo como cualquiera de ustedes! ¡Cada mi ofrecimiento! ¿Les parece una cosa extraña? ¿Acaso soy el primero que pide a otro? No, la historia nos presenta mis hechos, pues páguemelo bien y se entrego a Jesús. Anás, que vio en aquel hombre lo que en vano buscó durante el día, dijo: ¿Y qué seguridad nos ofreces? Te ofrezco mi palabra. Eso no me basta. Me ofende tu duda. No diré que no, pero eres un discípulo, y todos sus discípulos se dejarían crucificar por él. Todo el mundo yo, por eso me comprobarte que eres su discípulo, soy su enemigo. Pues bien, pide. Dijo Anás, después de haber hablado con algunos sacerdotes en voz baja, por un momento, y luego le dijo: ¡Quiero 30 monedas de plata! Anás tornó a hablar en voz baja con los sacerdotes que componían el tribunal. ¿Qué? ¡No eres esclavo! No tienes razón de nada de mí. Es mi desprecio. ¡Y un esclavo! ¿Acaso? El mismo profeta. Ustedes van a agarrar a Jesús. ¿Qué van a hacer un esclavo? ¿Qué le decían de David, según dice? El precio que les he puesto es mi pago. Tengo que hacer una gran compra. Judas miraba a todas partes como buscando un apoyo a sus palabras que brotaban de sus labios con una rapidez asombrosa. Después de que los sacerdotes consultaron en voz baja, Anás, dirigiéndose a Judas, le dijo: ¿Está hecho el trato? ¿Cuándo nos entregará a Jesús? Esta noche. ¿A qué hora? Antes de la medianoche. ¿Dónde? Yo vendré aquí a decirles al sitio donde seguramente podrán encontrarlo. Caifás, tomando una bolsa que estaba en la mesa, le contó las 30 monedas de plata diciendo: Muy bien, toma el dinero.
por el Hijo de Dios. ¡Sí! ¡Ese hombre debe morir! ¡Lo resistiremos y nos tendremos seguros por él! ¡Que muera! ¡Que muera! Pues bien, ármense de palos y espadas, y un hombre les hará la señal. Vayan a la ciudad. Ahí. Encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Sigan. Donde entre, Pregúntenle al dueño de la casa, el maestro dice: ¿dónde está la sala donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en la parte alta de la casa, una sala grande y muy bien arreglada. Preparen ahí la cena para nosotros. Los discípulos salieron y fueron de la ciudad, encontrando todo como le había dicho a Jesús. Vengan conmigo. Los preparativos necesarios para la cena. Los discípulos prepararon la cena de Pascua. Jesús ocupó el asiento en el centro. El nazareno indicó que podían ocupar los lugares Juan, el discípulo favorito, el apóstol de la sonrisa dulce y de la elocuente palabra y corazón generoso. Se sentó a su derecha. Al lado de Juan se sentaron Santiago el mayor, hijo del Zebedeo y hermano de Juan, primo de Jesús por parte de su madre, Bartolomé y Tomás el incrédulo. Poco después debía sentarse junto a Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Judas el traidor, el hijo de la aldea de Iscario. A la parte opuesta se sentaron junto a Jesús Pedro, Andrés, Judas Tadeo, el discípulo más fiel, después Simón, Mateo y por último Felipe. Jesús indicó a las criadas que podían dar inicio al sacrificio. Después, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: Hijos míos, cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua, porque ya no comeré más hasta que sea cumplido en el reino de Dios. En aquel momento en el que las criadas servían la mesa,
Judas, y azorado como el hombre quien perseguía de cerca el remordimiento, entró en el cenáculo. Jesús le dirigió una mirada llena de dulzura al discípulo que acababa de venderlo, y Judas, sin atreverse a mirar al Maestro Divino, fue a sentarse a un extremo de la mesa, al lado de Tomás el incrédulo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga con nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Vender a Cristo, vender a su Maestro, era imposible. Juan fue el primero que se levantó de la mesa y dijo: Maestro, seré yo, por desgracia, ese miserable que tú dices. Tú no eres. Luego preguntó con energía a Pedro: Yo seré tal vez. Después todos los discípulos le preguntaron uno por uno: Yo lo traicionaré. Podría ser el que te vendió. Yo seré ese traidor. Yo seré ese traidor. ¿Acaso cabe en mí esa culpa? ¿Acaso yo te vendí? ¿Yo te he vendido? ¿Acaso fui yo el que te vendió, maestro? ¿Acaso cabe en mí esa desgracia? Jesús continuó: El que meta la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará. Al decir Jesús estas palabras, se hallaban en el plato la mano de 3 discípulos. Los 3 se miraron absortos, pero solo una frente se ruborizó, la de Judas Iscariote. Cristo contempló un momento la turbación del traidor y el asombro de los leales, y dijo con su bondad nunca desmentida: El Hijo del Hombre ha de ser entregado como está escrito. Pero hay de aquel por quien será entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Todas las miradas se fijaron en el traidor Judas, porque era el único que no había dirigido ninguna pregunta a Jesús. El Iscariote conoció que era preciso decir algo que dejara satisfechas esas miradas, que enseñaba una reconvención muda. Revistiéndose de serenidad, preguntó con voz entera: Maestro, por ventura, ¿soy ese miserable que tú dices? El nazareno detuvo un momento su dulce mirada en la ceñuda y amenazadora frente de su discípulo. En sus ojos dulces y amorosos apareció una lágrima, y con una voz que resonó hasta lo más recóndito de las almas de sus discípulos, les dijo: Tú lo has dicho, Judas. Jesús entregó al traidor un trozo de pan, símbolo de la reconciliación,
Judas agarró maquinalmente el pan que su maestro le alargaba, sus ojos inyectados en sangre, su boca semiabierta por la emoción, su frente poblada de arrugas, demostraba la horrible lucha que estaba sosteniendo su espíritu. Recorrió con una mirada los semblantes de sus compañeros, como para leer el efecto que su infamia había causado. Todas las fisonomías, en todos los ojos, se respiraba una serenidad acusadora. Judas no pudo soportar a aquellos jueces silenciosos pero terribles, y arrojó con fuerza al suelo el pan que aún tenía en las manos y salió precipitadamente de la sala. ¡Chica, llegó miserable! Hubo un momento de pausa. Aquella escena había conmovido a los discípulos. Jesús, tranquilo y olvidando el peligro que le anunciaba la rabia de Jesús, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de sus discípulos y los secó con una toalla que llevaba a la cintura. Clara indicación del humilde servicio por el que ha de venir el reino de Dios. Únicamente lo traerán los hombres que sepan ponerse realmente al servicio de los demás, que sepan amar. Y este es el gran mandamiento. Esta comida pascual quiere decir que el reino de Dios no ha de venir con gloria, sino que ha de fundarse en una sola cosa, en el servicio a los demás hombres. El nazareno se acercó a Pedro, seguida por una criada que conducía la palangana y la ánfora con agua, y le dijo: Amado Pedro, voy a lavarte los pies. Tú, me lavarás los pies. Pedro se resistió. Aquella humildad de su maestro no estaba al alcance de su inteligencia. Jesús, con su mansedumbre nunca desmentida, le dijo estas palabras: Cuando el Espíritu Santo inunde de inteligencia, entenderás por qué hago estas cosas y muchas más que ahora ignoras. Jamás permitiré que me laves tú a mí los pies. El que no me obedezca será excluido del número de mis ovejas. Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino las manos, la cabeza y todo el cuerpo. El que esté bañado no necesita lavarse más que los pies.
mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dio gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos ustedes de este cáliz, porque esta es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada para el perdón de sus pecados. Los apóstoles se levantan de la mesa, uno por uno, tomando un pedazo de pan y lo mojan en la copa de vino, mientras Jesús los llamaba a cada uno por su nombre. Juan, Santiago, Bartolomé, Tomás, Santiago, Pedro, Andrés, Judas Tadeo, Simón, Mateo, Felipe, amor. Diga a la casa de Aarón, es eterno su amor. Diga a los que temen a Yahvé, es eterno su amor. En mi angustia hacia Yahvé grité, Él me respondió y me dio respiro. Aún permaneceré algunas horas entre vosotros, mas luego me buscaréis y no me encontraréis, porque donde yo voy vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os voy a encargar: no olvidéis nunca. Amaos los unos a los otros, así como yo los he amado. Jamás separéis de vuestros corazones la caridad. En eso os conoceré desde arriba por mis discípulos. No permitid entrar a la avaricia a vuestro pecho. Tratad a los hombres como hermanos que son vuestros. Si por las noches retiraos a vuestras moradas, os hallaréis un denario en vuestros bolsos. Salid de la casa sin temor a la lluvia, al viento ni al frío. Buscar al menesteroso
dádselo, y después, entregaos al dulce sueño bienhechor de ese, el que hace el bien en la tierra. Jesús se detuvo, inclinó su radiosa frente en el pecho, y un suspiro se escapó de sus labios. Pedro, cuyo carácter noble e impetuoso no estaba conforme con la separación que acababa de anunciarle su maestro, aprovechando aquella pausa, exclamó: No podemos ir. Irte. ¿Por qué no puedo ir yo? Mi alma y mi vida son tuyas. Dispón de ellas. No creas que me arrastra el peligro de mayor gloria que morir por ti. Jesús contempló con amorosa mirada a Pedro y le dijo, enviándole una sonrisa llena de ternura: ¿Que tu alma pondrás por mí? En verdad te digo que no ha de cantar el gallo esta noche sin que tú me hayas negado 3 veces. La paz os dejo, la paz os doy. No se turbe nuestro corazón ni se acobarde. Todos vosotros, amados discípulos míos, padeceréis esta noche por mí, porque escrito está: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mi muerte está cerca. Mas luego me buscaréis y yo resucitaré e iré a Galilea delante de ustedes a enseñarnos el camino. La tristeza de los discípulos era inmensa. Jesús, Padre amoroso, veía aproximarse el instante terrible de la separación, y las lágrimas se asomaron a sus ojos. Por fin hizo un esfuerzo y, levantándose del lecho, dijo a sus discípulos con voz entera: Vamos, la hora se aproxima. Salieron del cenáculo, Jesús delante, los discípulos detrás de él. La noche estaba oscura. Al cruzar los dinteles de la casa de Nicodemus, el nazareno volvió la cabeza y vio a 2 mujeres arrodilladas a los 2 extremos de la puerta. Él se hallaba en medio. Madre, Elena, ¿qué hacéis aquí? Queremos verte feliz, hijo amado, exclamó la Santa Virgen. Con doloroso acento, Jesús levantó a su madre y le dio un beso en la frente. Era el último que debía darle en la tierra de los hombres, donde iba a padecer el doloroso calvario de su muerte. Magdalena besó en silencio el extremo del manto del Maestro Divino. Jesús y María permanecieron un momento abrazados. Los sollozos dolorosos de aquella madre sin igual entristecían a los silenciosos apóstoles. Por fin Jesús apartó de su pecho con suavidad a María y, sin despegar los labios, continuó su camino seguido de sus discípulos. Salieron de Jerusalén cruzando el torrente Cedrón. Tomaron el angosto sendero que conduce al monte de los Olivos. El viento soplaba frío e impetuoso, como un bronco, quebrándose entre las rocas del valle de los cedros. La luna, triste y pálida como nunca, comenzaba a elevar su frente por la tempestad y por las espaldas del monte Herco. Espesos nubarrones recorrían por el éter armonioso una próxima tempestad. El doloroso silencio de Jesús, que caminaba delante con la frente inclinada,
hacia el suelo, y la tristeza que oprime al afligido espíritu de los apóstoles. Por todas partes, vosotros solo podéis ver mi debilidad sin dudar. Esperadme en estos olivos, los más viejos del monte, que estos nos servirán de tienda esta noche. Y avanzado algunos pasos entró a la gruta, con el corazón oprimido. Una vez dentro, se arrojó al suelo y hundiendo la frente en él, comenzó a orar. Jesús oraba con la frente hundida en el polvo, cuando resonó en los ámbitos de la gruta una trompeta. Las bóvedas se estremecieron, porque aquel sonido tenía el poderoso acento del trueno. El eco espantoso del huracán desencadenado. A su voz los muertos deben un día quitarse en sus sepulcros. Su acento poderoso llenaba el universo y la tierra, abriendo anchos boquetes que arrojaban de su seno millones de esqueletos. Porque la trompeta que aterró a Jesús en la gruta era la que debe convocar a los muertos el día de su juicio final. Cuando el eco de la trompeta se perdió en los ámbitos oscuros de la gruta, y una voz poderosa que decía: hijos de los hombres, escuchad la voz del que tiene la llave de la eternidad. Oíd la palabra del ser infinito que presta llamas al infierno y poder a la muerte. Y si existe bajo la azul inmensidad una criatura que quiera morir por el género humano, si hay un hombre que se atreva a soportar la muerte más dolorosa que sufrió ser alguno desde el justo Abel hasta el presente, si hay una criatura que quiera aparecer ante la presencia de Dios, que responda: el Eterno lo espera. Señor, mi cuerpo se halla dispuesto al sacrificio. Perezca yo, rasguen los hombres mi carne en pedazos, y mi dolorosa muerte ha de salvar al género humano. En aquel momento la bóveda de la gruta se abrió para dar paso a un ángel del cielo y darle fuerza al futuro mártir en medio de su gran sufrimiento. Un rayo de luz esplendorosa descendió de los cielos y bañó con sus divinos rayos el cuerpo de Jesús, que permanecía orando con el rostro pegado a la tierra. La bóveda y las tinieblas reinaron por segunda vez en la gruta. Aquel rayo de luz celestial llenó de valor el corazón de Jesús. Se puso de pie y dijo con tranquilo acento: del amor con que has amado a la iglesia, entregándote a ti mismo por ella. Cúmplase lo que de arriba emana. Soy discípulo. Entonces se abrió la tierra y apareció en la gruta el arcángel tentador. Llevaba el traje de los asenios y la sonrisa irónica de los reprobos brillaron en sus labios. Parece prevalecer, heme aquí. Por segunda ocasión vengo a ofrecerte mi protección. Tu hora se aproxima. ¿Estás dispuesto a morir por salvar las iniquidades del género humano? Sí. Sangre lavará el pecado.
pecado nefasto. a este amor. Mi cruz Salta al hombre y a la será la llave de la redención. a uno, a otro, precisas Vas a cargar sobre tus hombros el crimen nefando de Caín. Sí, podemos nosotros disminuir este amor y no lo disminuimos. Escucha ¿Cuántas veces? esta historia, ¿Cuántas de las la sangrienta historia de esa raza que quiere salvar con tu sangre. Inocente, y dime después si es digna de tan heroico sacrificio. Después del alevoso asesinato de Caín, crucemos sin detenernos por un inmenso mar de sangre que cubre las gigantescas olas del diluvio universal. El castigo de Dios estaba cercano. Los rastros de la cólera divina veíanse aún en la tierra cuando nació un Nimrod, que fue el ladrón más grande desde el principio había pisado la tierra de los hombres. ¿Por qué Nimrod, privado a todos de su libertad, se erigió Señor por la fuerza y se hizo adorar como Dios? Siendo un miserable asesino, siguiendo la historia del pueblo elegido por Dios, nos encontramos con el incesto de los hijos de Lot, con la rabia de Saúl para con su hermano Jacob, con la atroz perfidia de Simeón y Levi, con la infame venta del casto José, el ruido de las cadenas, los lamentos debajo de su mesa, no cesan. Adonibesec corta los pies y las manos de 50 señores y los ata. Padre, ha llegado la hora. Jesús salió de la gruta y se encaminó hacia los viejos olivos, donde había dejado a sus discípulos. De pronto se estremeció. Había escuchado el ruido de las armas por el camino de Cedrón, y una luz de las linternas resplandecía la oscuridad de la noche. Su hora se aproximaba. Se inclinó hacia el suelo y agarrando de un brazo a Juan, le sacudió con dulzura diciendo: Los apóstoles se levantaron. En aquel momento, el resplandor de las antorchas bañó la modesta tapia del huerto de Getsemaní. Los apóstoles veían caminar aquellas luces, oían el ruido de las armas y las pisadas que se acercaban. Miraban a Jesús como preguntándole qué era aquello. Jesús se sonrió de un modo doloroso y les dijo: estad alerta, porque cerca están los que vienen a atraparme. Entre ellos viene el traidor que me ha vendido. Te van a atraparte. Eso no será. Llevo la espada pendiente en mi cinto. ¿Quién se atreverá a tocarte? Hay el que ponga una mano sobre tu hombro. Pedro, todo lo que va a acontecerme, escrito está por mi Padre. Tú no harás nada. Un rayo melancólico de luna bañó en aquel momento la divina frente de Jesús. Juan le preguntó conmovido: Maestro, ¿quién te ha herido el rostro? La mano del hombre no se ha puesto sobre mi rostro, mas pronto se pondrá. Esta sangre que mancha mi faz no ha brotado culpa del arma homicida.
Esta sangre es sudor doloroso de una espantosa agonía que acaba de padecer mientras ustedes reposaban. ¿Por qué no nos has llamado, Señor? Nuestra presencia hubiera disipado tal vez tu dolor. Jesús guardó silencio. Como vio que las luces se aproximaban, dijo a sus apóstoles: Vamos al encuentro de los que vienen a atraparme. Pedro, discípulo favorito, y le dijo: Cuando me halle en poder de mis enemigos, te dirigirás a la puerta dorada. Ahí está mi madre con las santas mujeres que la acompañan. Yo siempre te he querido como un hermano y mi madre como un hijo. Después de mi muerte, tómala por madre, que ella te tomará por hijo. A ti te la encomiendo, porque son muchos los dolores que le quedan por sufrir. Maestro, Juan, sumamente afligido, dejó caer la cabeza sobre el pecho de su maestro. Abundantes lágrimas brotaron de sus ojos y hondos suspiros exhalaban de su pecho noble y generoso. Después continuaron su camino. Jesús delante, los discípulos silenciosos, conmovidos detrás de él. Cuando llegaron a unos 20 pasos de Getsemaní, Jesús vio a Judas, que caminaba delante de la multitud. Se detuvo y exhaló un suspiro diciéndoles: Ved al que me ha vendido. Inclinó la frente al suelo y esperó. Pedro, con la espalda oculta bajo el manto, la mirada amenazadora y la frente alta, se colocó al lado de mi maestro, dispuesto a todo. Mientras en la entrada del huerto de los olivos aparecen Judas y los soldados, junto con los criados del templo, que se dirigían a prender a Jesús. Judas Iscariote, quien había vendido a Jesús, les da la señal: Aquel al que yo le di un beso a la mejilla, ese es, agárrenlo. El apóstol traidor llegó hasta donde estaba su maestro. Jesús se detuvo para esperarle. Judas rodeó su brazo alrededor del cuello de Jesús y le estampó un beso en la mejilla, diciéndole con acento cariñoso: Dios te guarde. Amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas se ve descubierto. Se encoge y va a esconderse entre los fariseos agrupados entre las sombras. Jesús, viendo el tropel que se acercaba, preguntó con cariñoso acento: ¿A quién buscáis? Dice el maestro con voz firme. Los soldados retrocedieron como si aquella voz les hubiera herido mortalmente el pecho. Algunos de ellos cayeron al suelo. Jesús extendió el brazo en dirección de los soldados e inmediatamente todos se pusieron en pie. El nazareno preguntó por segunda vez: ¿A quién buscáis? Te he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que ellos se vayan. Y señaló con un ademán a los apóstoles, que contemplaban con temor aquella escena. En aquel momento, Malco, con las cadenas en la mano izquierda, se acercó a Jesús y le puso la mano derecha sobre el hombro. Pedro no pudo soportar el atrevimiento de aquel miserable que se atrevía a ponerle una mano a su maestro, y sacando la espada debajo del manto, asestó un terrible golpe a la cabeza del soldado, que le hizo caer de espaldas al suelo, lanzando un grito doloroso. El arrojo de Pedro produjo un momento de pánico entre los perseguidores de Jesús. El maestro responde a Pedro: Pedro, guarda tu espada. Te he dicho, quien usa la espada morirá. ¿Crees que no puedo rogar a mi Padre que ponga a mi disposición más de 12 legiones de ángeles?
Después se inclinó al suelo, puso la mano sobre la herida de Malco y le dijo: levántate. Malco obedeció. Estaba completamente sano. Él había visto correr su sangre y la oreja casi arrancada de su sitio, y se hallaba bueno, sano y limpio, como si nada le hubiera sucedido. El miserable, en vez de agradecerle el milagro que con él acababa de obrar Jesús de un modo bárbaro, mientras lo ataban, Jesús les dijo con dulzura: Han venido con espadas y palos como para prender. Yo siempre enseñaba en el... y no me vais a agarrar. Pero es... Los discípulos habían desaparecido. La comitiva salió de Getsemaní, dirigiéndose a la casa de Anás. La dignidad del sumo pontífice, del que se hallaba revestido aquella noche, le daba a preguntar todo cuanto creyera conveniente en el asunto del falso profeta. Soy Rebeca. ¿Se ha acostado alguien en esta casa esta noche? He aquí, el que se llama el Mesías, el que se titula Rey de Judea, el que juzga nuestras leyes, el que nos amenaza con la ruina del templo, el que nos llama raza de víboras. ¿Y eres tú el que quiere trastornar el orden de las cosas? ¿El que quiere hacer lo que nadie ha hecho? ¿Con qué autoridad dices todo esto? Responde, habla, hipócrita Galileo. Jesús, que tenía fuertemente atados los brazos a la espalda, alzó con humildad la cabeza y dijo: ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han oído lo que yo les hablé y enseñé. Ellos saben bien lo que yo les he dicho. Apenas la voz de Jesús acabó de pronunciar las anteriores palabras, el miserable de Malco, que se hallaba al lado suyo, levantó la mano y le dio una terrible bofetada. Jesús cayó al suelo sin pronunciar ninguna queja. Tan brutal había sido el golpe. Aquel rasgo de barbarie ejecutado por el servillísimo de Malco hacia su señor Anás no fue reprendido por nadie. Únicamente las bóvedas del salón se estremecieron ante un insulto incalificable. Jesús se levantó. Su virginal carrillo tenía impresa como una roja amapola la mano del cobarde verdugo. 2 lágrimas se desprendieron de sus ojos y, mirando a su abofeteador con una bondad y compasión tal, dijo estas palabras cuya mansedumbre no puede permanecer a la altura que merece: Si hablé mal, muéstrame en qué. Si hablé bien, dime, ¿por qué me hieres? La humildad de Jesús irritó de tal modo a Anás, que fue levantándose de su sitial y, olvidando la compostura que le imponía el cargo que desempeñaba, comenzó a gritar: ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡A casa de Caifás! Ahí está reunido el tribunal. Ahí están los testigos que le acusan. Yo no quiero ver más ante mi presencia a este miserable. Se verán esta noche hollar a los pies de estos miserables. José de Arimatea avanzó también y exclamó con dignidad: Pido lo mismo que mi compañero Nicodemo. En el salón se levantó un murmullo de aprobación. El pontífice mandó a los soldados que se separaran 3 pasos del acusado. Después se sentó con ademán altanero. La pantera se preparaba para la lucha. Giró los ojos alrededor suyo, buscando a los miserables testigos que debían ayudarle. Reinó un momento de silencio. Jesús se hallaba de pie delante del tirano, pálido y desfallecido. Caifás llamó a los testigos. Algunos hombres se presentaron delante del tribunal. Nicodemo, al ver a aquellos hombres, no pudo contener la indignación que le inspiraban
y avanzando un paso dijo: Caifás, no des crédito a esos hombres. Piensa que Jesús, en vez de ser un falso profeta, puede ser un enviado de Dios, un elegido, el santo de santos. Nada bueno saldrá de Galilea. Lo han dicho las escrituras. Y Jesús es Galileo. Sí, pero Jesús ha nacido en Belén. Y las escrituras dicen: saldrá un profeta de la raza de David y de la ciudad de David. ¿Eres tú el defensor de este hombre? Soy fariseo, respeto la ley. Si Jesús es culpable, medidle con la misma medida que a los demás hombres. Defensor Nicodemo. Ni acuso ni defiendo, solo quiero que la ley no se degrade. Caifás se dirigió a los testigos después de enviarle una mirada de desprecio y rencor a Nicodemos. Hablen ustedes. ¿Qué saben de este embaucador? Este hombre dice que no hay que pagar tributos al César. Alborota al pueblo, enseñado por toda Judea. Todas las acusaciones que se oyen resultan inválidas. Pasa por fin el último testigo que acusa al reo de haber dicho: Yo no decir a este hombre, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Se levanta Caifás y preguntó al acusado: No respondes nada. Ya oíste lo que es atestiguan contra ti. Jesús abarcó con una mirada de compasión a los testigos y guardó silencio. El sumo sacerdote avanza hasta el borde de la sala, se recoge furioso el manto y dice con voz agria y aguda: Yo te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Sí lo soy. Yo te digo que un día verás sentado al Hijo del Hombre sobre las nubes. Quiso dar alguna contestación a aquella mujer y respondió turbado: Mujer, sí le conozco, no sé lo que dijo. Pedro, no creyéndose seguro en aquel sitio, se levantó y salió del atrio. La mujer siguió a Pedro y volvió a decirle a los que había en la puerta: Este hombre es de lo que Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿No te he dicho ya que no lo conozco? En tanto, los que custodiaban a Jesús gozaban martirizándolo, burlándose de él. Le escupían la cara, le descargaban terribles bofetadas sobre sus divinas mejillas. Jesús, entregado al populacho y a la soldadesca, fue en casa del pontífice el objeto de las burlas más sangrientas. No lo conozco, te lo juro, Dios de nuestros mayores, no des oídos a mis súplicas, que he tenido trato con ese Galileo. Este juramento parecía tranquilizar a los que rodeaban a Pedro. Abandonó aquel sitio, pero apenas había caminado 12 pasos cuando el gallo cantó en el horizonte. Entonces recordó las proféticas palabras de su maestro: Antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pedro salió y un amargo llanto se desprendió de sus ojos. Yo era un humilde pescador. Damos por concluida esta actividad. Cuadro Bíblico les agradece que les haya acompañado.